Buenas noches, doctor Ramón Casanova. Buenas noches, mis apreciados compañeros doctorantes. En la noche de hoy voy a hablarles acerca de las ideas que Juan Jacobo Rousseau tenía en la educación. Igualmente el concepto de la misma y también el concepto del hombre, de sus aspiraciones y de cuál era el comportamiento que debía asumir para lograr estas aspiraciones. Rousseau es considerado el primer teórico de la pedagogía moderna, quien en su obra Emilio, novela pedagógica, define los nuevos fundamentos para una pedagogía renovada. Emilio es el resultado de la revisión de la pedagogía tradicional desde la óptica del pensamiento de la Ilustración, en donde replantea los métodos de enseñanza debido a la necesidad de formar un nuevo hombre para una nueva sociedad. En consecuencia a esto, plantea que el niño es el centro del proceso educativo. Es un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes evolutivas. El niño no es un animal ni un hombre, el niño es un niño y como tal debía ser tratado. Otro postulado muy importante es la enseñanza acorde a las etapas evolutivas, a sus intereses y motivaciones. El desconocimiento de esto conlleva a los errores que se cometen con los niños en su proceso educativo. Sostiene que el niño conoce al mundo por medio de las sensaciones, aprende a través del juego y de esta manera interactúa con el mundo físico y por medio de la observación y experimentación coge el camino o toma el camino para la aprehensión del mundo. Igualmente plantea que los contenidos deben ajustarse a sus propios intereses y a sus motivaciones. Consideraba además que la enseñanza debía ser sin libros, a excepción del libro de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, porque el niño en sus primeros años debía centrarse en conocer por sí mismo lo que observaba, palpaba y sentía, y de esta manera iba construyendo sus propios conceptos. La naturaleza es el punto de referencia. Rousseau era fisiócrata y en este sentido sostenía que el ser humano debía estar ligado a la naturaleza, a lo natural, conocerla, contemplarla y respetarla. Enseña el valor a la misma, en definitiva, educar para la naturaleza. En cuanto a los maestros, tenían que ser muy humanos, rechazaba las prácticas dirigistas y autoritarias del maestro. Este debía ser solo un guía, promover la capacidad de discernimiento, la cual, decía Rousseau, era más importante que la acumulación de conocimientos. Divide entonces la educación en ciclos y nos habla de 4 periodos. En el libro 1 de su novela pedagógica Emilio, nos habla de lo que debía hacerse con los niños de 0 a 2 años. Esta etapa giraba en torno al desarrollo físico, en donde se combinan la naturaleza, enseñando sus impulsos básicos, los hombres formando parte del proceso de aprendizaje y las cosas que tienen que ver con el interactuar en el mundo.
Sostenía que el problema de la pedagogía es cuando se olvidan de la naturaleza y el interactuar con las cosas que rodean a los niños. En el libro 2 divide el proceso educativo de 2 a 12 años y nos habla de los descubrimientos en la infancia, tal y como lo va haciendo el niño. Sugiere la observación y la experimentación. Nos habla de la educación negativa y se refiere a la actitud dirigista del docente que debe limitar su intervención y más bien preparar las situaciones libres de influencia. La educación de los sentidos es basada en centrarse en el desarrollo de los sentidos con la naturaleza y el mundo. En su libro 3, que es hasta la edad de 15 años, la formación ya se centra en el conocimiento de lo bueno y lo malo, y que el niño descubra lo que es benéfico y lo que es perjudicial. Y esto conlleva a perfeccionar su juicio a través de la reflexión. En el libro 4 nos habla de la etapa de 15 a 20 años. La formación debía centrarse en mantener la inocencia del niño y la educación moral. Se habla del amor a los demás, de los sentimientos de amistad, piedad y benevolencia. Sostenía que cuando se desea al ser querido, surge la envidia, el odio y el engaño. De allí su frase que reza: desear no es querer, se desea lo que se sabe que no dura, se quiere lo que se sabe que es eterno. Y luego viene el libro 5 de 20 años en adelante y ese hace referencia a nosotras. Era la educación para las mujeres, en donde afirmaba que la mujer debía salvaguardar el hogar, atender a los hijos, atender al esposo y mantener el orden del mismo. Encontramos ahora el concepto de educación. La educación para Rousseau es el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes para el nuevo mundo que se estaba gestando. La concepción que Rousseau tenía del hombre es la frase que lo hace célebre, la frase que se mantiene y que muchos conocemos, y es que el hombre nace bueno y libre, pero la sociedad lo corrompe. ¿Qué corrompía al hombre? Según Rousseau, apartarse de la naturaleza, la propiedad privada, el egoísmo y la rivalidad y la civilización. Lo esencial de la especie humana es la naturaleza y sostiene que el hombre salvaje dejó de concebir lo que la naturaleza le ofrecía como lo prescindible para su subsistencia. Y desde allí empieza a ver cómo su rival a los demás hombres, los paradigmas del egoísmo, afecta la naturaleza humana. El salvaje desconoce la queja, el desaliento o el suicidio. Se oponía al hombre civilizado y sostenía que la aparición de la propiedad privada se transformó en las cadenas del mismo. Entonces, ¿a qué aspiraba el hombre en la vida según Rousseau? A la libertad, a la felicidad humana,
a un desarrollo acorde a las leyes de la naturaleza, a vivir en una sociedad orientada para el bien de todos. Como buen defensor de la libertad en todo su sentido y por ende de la felicidad humana, como buen fisiócrata, el respeto a las leyes de la naturaleza y defensor además de la voluntad general, que sea el pueblo el que legisle a través de ella, llámese aristocracia o monarquía, pero que legisle para bien de todos. ¿Cómo debía entonces comportarse este hombre para lograr tal fin? Tenía que alejarse de lo artificial, rodearse de virtudes, de las cosas sanas, del amor, de la solidaridad, respetar el desarrollo de las personas y respetar la naturaleza, liberarse del egoísmo y de las perversiones. Y el conocimiento y sentimiento debían ir acompañados, debían ir de la mano. El respeto a la madre tierra, como decimos hoy día, a la naturaleza, y como dicen nuestros ancestros, a la Pachamama, era como lo que tanto reivindicaba Rousseau. Y encontramos estas palabras de Rousseau que resumen su pensamiento. Todo sale perfecto de mano de la naturaleza. En las del hombre todo degenera, todo lo transforma, todo lo desfigura, la disformidad, los monstruos le agradan, nada le place, como lo formó la naturaleza. Muchas gracias.